Bien, pues vamos a tener este tiempo de estudio de la Epístola de Santiago y antes vamos a orar, pedirle al Señor su dirección. Señor, queremos darte muchas gracias porque de nuevo podemos juntarnos alrededor de tu palabra y al mismo tiempo, Señor, queremos confesarte que nos cuesta tantas veces menguar, nos cuesta tantas veces dejarnos llevar por ti para que realmente tú crezcas en nosotros. Pedimos, Señor, perdón y humildemente nos acercamos a tu palabra con el deseo de ser fortalecidos, pero también con el anhelo de ser obedientes a ella. Y es por eso, Señor, que te pedimos que nos ayudes en esta hora para que juntos, en este grupo de Creixement, podamos aprender y al mismo tiempo llevar a la práctica lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por aquellos que hoy no pueden acompañarnos, pero bendice cada hogar, cada familia, todos juntos, Señor. Sigamos creciendo para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, amén. Bien, pues vamos a Santiago, la Epístola de Santiago. Ya entramos en el capítulo 2 y aunque cuando entramos en el capítulo 2 de Santiago, Jacob, ¿verdad? Jacob. Cuando entramos en el libro de Santiago, o Jaume, aquí en la versión en catalán, cuando entramos en el capítulo 2 parece un nuevo tema, pero Santiago continúa con lo que venía exponiendo en el capítulo 1. Ya sabéis que, como también nos estaba recordando el otro día el pastor Santiago, la Biblia no fue escrita con capítulos ni con números y todo es seguido. Y hace ya algunos siglos que empezó a ordenarse para poder encontrar estos textos de una manera más fácil. Por lo tanto, la Epístola de Santiago, lógicamente, va siguiendo un tema, y cada vez el apóstol va exponiendo más detalles del tema. En el último versículo del capítulo 1, versículo 27, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Verdad? Así acaba para nosotros el capítulo, guardarse sin mancha en el mundo. Y en el capítulo 2, que es el que vamos a leer ahora, voy a pedir vuestra colaboración para leerlos. En el capítulo 2, el primer versículo, está poniendo ya en principio un ejemplo de lo que está diciendo, guardarse de este mundo. En este mundo lo normal es que sea la gente discriminatoria, juzgue las cosas con parcialidad. Y por eso, frente a la manera de actuar de este mundo del cual nosotros, los creyentes, los cristianos, nos hemos de guardar, hay otra opción, y es lo que vamos a ver. Así que voy a pedir que, por favor, me acompañéis. Podemos leer dos versículos cada uno. Vamos a leer todo el capítulo, ¿vale? Todo el capítulo. Si puedes empezar, por favor. Perdona, ¿suena? Sí. Sí, póntelo un poquito más cerca. Gracias. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación hay un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también en con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado.
¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5 y 6 ahora. Escolteu, germans meus, estimats, no és Déu qui ha escollit els pobres d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del regne que ell ha promès als qui l'estimen? Però vosaltres deshonreu els pobres. No són els rics els qui us oprimeixen i us porten als tribunals? Molt bé. El 7 y el 8. ¿No blasfema en ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. 9. ¿verdad? Sí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Muy bien. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresos de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Uh-huh. El 13, sí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿aquí dice? No. Sí, sí, pues bien. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, levanta un poquito la voz. Hermanos míos, que... Ay, toma, es que no puedo leer sin gafas. Bueno, es un elemento. Es importante las gafas. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bueno, esto no está grabado, sigue. Sí. Pasamos el micro y así vamos leyendo más. Gracias. Vamos por el versículo 17. Así Gracias. también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Adoneu-vos, per tant, que l'home és just per les obres, i no tan sols per la fe. No fou igualment per les obres de Rahat, la prostituta. Va ser reconeguda justa com va acollir els missatges i els feu escapar per un altre camí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, vamos a ver poco a poco todo este argumento que el apóstol Santiago está desarrollando. En primer lugar, y veis que lo dice a lo largo del capítulo, hermanos míos. ¿Os acordáis que él va repitiendo una y otra vez esta manera de dirigirse a los cristianos? Hermanos míos. Pero lo dice no solamente para ser escuchado, leído, sino para que consideren la importancia que tiene precisamente lo que va a tratar, porque tiene que ver mucho con el ámbito de la vida de la Iglesia, de la congregación, de los santos. Presenta dos tipos, primero, presenta dos tipos de personas que llegan a la congregación. Vamos al principio, echarle una mirada al principio, estos versículos del 1 al 4. Presenta dos tipos de personas que llegan a la congregación, y cuando dice congregación se refiere a la sinagoga, porque todavía no estaban en las iglesias. Los creyentes se reunían algunos por las casas, pero todavía los judeocristianos, que eran cristianos, todavía acudían a la sinagoga. Dice, por un lado se presentan dos tipos de personas, un rico y un pobre. Habla de un rico y un pobre, pone esta ilustración. Y eso nos recuerda esa otra historia, seguramente que os acordáis de esa otra historia que tiene otra connotación, digamos, teológica o otra lección espiritual, que es la historia de el rico y Lázaro, ¿verdad? También el rico y Lázaro. Bien, el hecho de que Santiago está utilizando esta ilustración para hablar acerca de la parcialidad, el hecho de que está utilizando esta ilustración de el rico y el pobre, nos recuerda una vez más que Santiago echa mano de las enseñanzas de Jesús. Y por eso a lo largo de su epístola hay tantas referencias a las enseñanzas que el Señor Jesús dio. Bien, aquí Santiago enfatiza, fijaos, el aspecto externo del rico y del pobre, ¿no? Por un lado, el rico dice que va con ropas, con ropa espléndida, lleva oro, y por otro lado, el pobre, andrajoso, un mendigo, alguien que está cubierto de harapos. Y dice que estos hombres, cuando entran a la congregación, son tratados de manera diferente. El rico le dicen, pase usted aquí delante, y se le tiene un cuidado especial. Mientras que al pobre, o bien se les dice, tírate allá en el suelo en un rincón o de pie, pero hay una discriminación hacia el pobre. ¿Qué está ocurriendo al hacer esta distinción? Dice que es entonces nos convertimos, cuando hacemos esta distinción, nos convertimos en jueces sobre los demás, depende de lo que ven nuestros ojos. Y eso lleva a hacer un trato diferente de las personas. Según la apariencia, llegamos a la conclusión de que esa persona se merece una cosa o se merece otra. Los jueces, sabemos bien, y eso es lo que creemos, otra cosa es lo que muchas veces ocurre también, pero los jueces deben juzgar
sin hacer acepción de personas. No importa si uno es rico, si uno es pobre, si tiene mucho en el banco, no tiene nada. Lo importante es juzgar con justo juicio, ¿verdad? Y en un juicio, sin prejuicios, tiene que estar siempre garantizado el derecho de la persona que es juzgada. No tiene que haber prejuicios para juzgar. Y eso me lleva a un punto interesante que tiene que ver muchas veces con nosotros. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero muchas veces hacemos acepción de personas, incluso en el ámbito de la congregación, un poco depende de cómo son, de cómo visten, o simplemente los gustos que puedan tener, o incluso la opinión, otra opinión que tenga acerca de cosas de la vida. Existe, por un lado, el prejuicio y por otro lado, realmente el juicio. El prejuicio son esos estereotipos, esas opiniones, esas ideas que yo tengo acerca de muchos temas, pero que yo puedo llegar a tener ese prejuicio o ese estereotipo sobre determinada persona. Y puede estar en función, pues, del país, de la religión, de la raza, incluso de adicciones o de aficiones como a la música. Y yo puedo tener un prejuicio respecto a otra persona y eso me lleva, si yo tengo estos prejuicios, a la hora de realmente de hacer un juicio racional y bien desarrollado, ese prejuicio, ese estereotipo, me puede llevar a malas consecuencias, a consecuencias terribles. Qué importante es no dejarnos guiar por prejuicios para juzgar las situaciones. Corremos el riesgo de juzgarlas erróneamente y juzgar erróneamente a las personas. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 4. Dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, con prejuicios? Cuidado, cuidado cómo juzgáis. El Señor Jesús lo enseñaba así, decía Mateo 7, versículos 1 y 2. Aquí os voy a ir pidiendo, por favor, que ya, no sé quién tiene el micro, que me acompañéis con algunas lecturas. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuidado cómo juzgamos, cómo llegamos a conclusiones sobre las personas y podemos meter la pata, podemos equivocarnos tanto y tan gravemente. Cuidado. Bueno, está usando esta ilustración Santiago y pasa en los versículos del 5 al 7 del capítulo 2 de Santiago, vuelve otra vez a utilizar la fórmula hermanos míos, oíd. La parcialidad que estos cristianos practicaban nacía de un problema en su actitud hacia el hombre. Parece ser que habían problemas ya en la iglesia de esos momentos. Ya esa actitud estaba provocando problemas en el ámbito de la iglesia. Miraban al pobre de una forma y al rico de otra distinta. Y, versículo 5, menospreciaban al pobre. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Piensa un momento. Dice, Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean, y ahora viene aquí la clave, ricos en fe. Ricos en fe. Parece además que incluso en el versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre, refiriéndose a los ricos, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Incluso en versículo 6 parece incluso que estén favoreciendo a los ricos, que incluso esos ricos de los que menciona son enemigos. Es decir, el poderoso
¿Estás dándole privilegios al poderoso y es el que te está fastidiando? ¿Y tú estás haciendo discriminación? Bueno, si extrajésemos estos versículos digamos, del contexto bíblico, diríamos, este Santiago es un revolucionario, ¿no? Un anticapitalista que va en contra de los ricos y está llevando adelante una campaña a favor de los pobres. Pero no es así exactamente. Dice Santiago que Dios ha escogido a los pobres, pero para que sean ricos en fe. Dios ha prometido, fijaos lo que dice el versículo 5, al final del versículo 5, ¿qué dice al final del versículo 5? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, no importa si eres rico o si eres pobre, pero lo importante es que ames a Dios, que seas rico en fe. Porque lo que está diciendo Santiago es que aquellos que aman a Dios son, no importa si son ricos o pobres, herederos del reino. A los que aman a Dios, dice, sean pobres o ricos. Abraham era rico, era un empresario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tenía grandes posesiones y fue llamado amigo de Dios. Job era también alguien muy rico, ¿verdad? Tenía grandes posesiones y para Dios Job era alguien muy importante. Jesús estuvo ayudado muchas veces, dicen los evangelios, por mujeres que tenían posesiones, que tenían riquezas. Y bueno, el propio Señor Jesús, ¿dónde fue enterrado cuando murió? José de Arimatea, como nos recordaba el hermano este domingo, en un lugar que era reservado para ricos. Por lo tanto, no es una cuestión de rechazo a los ricos. Lo que sí es importante es tener bien claro que la gracia de Dios va más allá de una cuestión puramente material. No olvidemos, dice 2 Corintios 8:9. ¿Qué clase de riqueza? ¿Qué clase de riqueza es la que Dios espera y quiere dar también a aquellos que le aman? 2 Corintios 8:9. Pásalo detrás. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Nosotros, siendo pobres espiritualmente, pudiéramos ser ricos espiritualmente, pero para que eso fuera posible, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, tuvo que hacerse pobre, haciéndose hombre como nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Aquel joven, ¿os acordáis también de aquella historia en el Evangelio del joven rico? ¿Verdad? El joven rico tenía una intención buena de saber cómo heredar el reino y Jesús le puso ahí, le confrontó con cuáles eran sus prioridades y tristemente él rechazó porque su amor por las riquezas, por lo material, le impidió acercarse al Maestro y seguirle a él. Hay un versículo que lo tendríamos que, yo creo que algunos de vosotros lo conocéis bien, en Proverbios. Lo tendríamos que resaltar en nuestras Biblias, en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. ¿Quién lo conoce este versículo? Encarna, ¿tú lo conoces de memoria? Sí, porque yo recuerdo que cuando las cosas no me iban económicamente muy bien, yo decía, bueno, Señor, dame lo necesario para Ajá. que, como dice tu palabra, que no me des mucho, si me des poco, que mantiene tu nombre. Pero había veces que le dije, Señor, pero
Sí, sí. Bien, dice el versículo, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Lo tenéis, alguien? A ver, un momento. El Sí, sí. 8 i 9. Sí, Allunya de mi la falsetat i la mentida. No em diguis pobresa ni riquesa. Dóna'm l'aliment que necessito i prou. No fos que s'adollat te'n negués de tu dient tant se me'n dona que el Senyor, o bé no fos que indigent anés a robar abusant del nom del meu Déu. hay otros matices en la versión en catalán, pero está muy bien, ¿no? No me des pobreza ni riqueza, pero que no blasfeme, que no te ofenda, oh Dios, que no te ofenda. Dios no hace acepción de personas, y esto es lo que quiere dejar bien claro Santiago. Dios no hace acepción de personas, no hace distinción. Cristo dejó sus riquezas en el cielo, como decíamos, para hacerse pobre por nosotros. Seamos ricos materialmente o seamos pobres. El amor de Dios, el sacrificio de Cristo es el mismo para todo el mundo. Por eso, pobres pueden cambiar su pobreza y ricos su riqueza por la riqueza de Cristo. Porque si no tienes a Cristo, de eso no sirve para nada. Dice Mateo, decía el Señor Jesús, lo encontramos en Mateo 6:20, no hace falta que lo busquéis, hablaba de un tesoro en el cielo. Ese es el que hay que buscar y esperar. Bien, está hablando Santiago de que Dios no hace acepción de personas y entonces a partir del versículo 8 echa mano de lo más básico. Sigamos un poco el razonamiento. Está hablando de, por un lado, Santiago está hablando de que no tiene que haber parcialidad. Viene precisamente en el capítulo 1 de que hay que ser hacedores y no oidores, y eso lo está llevando al terreno práctico. Y ese terreno práctico llega precisamente a considerar al prójimo alguien al quien hay que amar. Y eso empieza ahora un argumento que tiene que ver precisamente con el amor al prójimo. Y leemos en los versículos siguientes del Santiago, capítulo 2, del versículo 8 en adelante, nos habla de la ley. Echa mano de lo más básico en relación con el prójimo. Y fijaos que dice, lo califica la ley real. La ley real, por lo menos en la versión en castellano, dice, si en verdad cumplís la ley real. La ley real. Porque la ley de Dios procede de Dios, del Supremo Dios, del Supremo Rey. Y encontramos unos versículos, podéis ver, que nos hablan, por citar algunos ejemplos, del amor al prójimo. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, muchos textos, por supuesto. Este es uno. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vemos también que Jesucristo lo reivindicó en Mateo 22, del 35 al 39. Y Pablo, por supuesto, también lo reafirmó. Y este es otro ejemplo en Gálatas 5, 14. Así que os voy a pedir que los que estéis aquí lo podáis leer. Vamos rápidos. ¿Los tenéis? ¿Quién quiere leer Levítico 19, 18? ¿Quién lo tiene? Levítico 10. Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Yo, Jehová. Muy bien. ¿Ves, Boris? Habla precisamente, no te vengarás, no harás daño, sino todo lo contrario, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 22,
versículos del 35 al 39. ¿Quién lo lee? ¿Lo lee Galina? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. O sea, es interesante porque este mandamiento que está desde el principio prácticamente de nuestras Biblias, de la revelación de Dios, sigue ese curso. Jesucristo se reafirma, lo recuerda, Pablo después también. Todo se comprime en cuanto a lo que estamos tratando de la parcialidad, se comprime en este hecho fundamental. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no se puede actuar con parcialidad, porque si no cumplimos este mandato, nos estamos enfrentando a la ley real, a la ley suprema, a la ley dada por Dios. Y esto es algo bien serio, y esto es algo bien importante. No podemos actuar con parcialidad, es lo que le está diciendo Santiago, no podemos actuar con parcialidad. Los mandamientos no se pueden cumplir además por separado, y entonces empieza Santiago a decir, bueno, además, si hacéis acepción de personas, estáis cometiendo pecado, porque es la ley, porque es el mandato de Dios. Pero es una ley real y además, vamos a ver luego, la ley perfecta. Pero dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, y aquí lo entendemos bien. O sea, yo puedo decir, yo no he matado a nadie, yo no he robado, pero a lo mejor estás haciendo acepción de personas, estás marginando a unos u a otros, o estás menospreciando. La ley es como si fuera, en un sentido, la ley de la libertad en la que hemos entrado por entregarnos a Cristo, es como si fuera una gran valla y estamos bajo la protección de nuestro Dios, pero si queremos romper un trozo de esa valla y alejarnos de ese amor, de ese cuidado, de esa protección de Dios, pues sufrimos consecuencias, nos arriesgamos a que pasen cosas en nuestra vida. No es que nos va a caer una maldición, pero es cierto que si nos alejamos, si porque fallamos en uno o en otro sentido, nos estamos equivocando terriblemente. Dice Santiago que Dios es uno. Dios es uno. Y la ley es una. Así también tiene que ser nuestra vida, o aspirar a que nuestra vida sea una vida íntegra, una vida completa, intentando hacer la voluntad de Dios, buscando siempre su favor y no ser personas que buscan nada más que sus propios intereses. Dice, versículo 10, cualquiera que ofende en un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Y eso pasa también en el ámbito judicial, ¿no? Aquí tenemos un abogado. No hace falta que hagas demasiadas barbaridades para tener que enfrentarte ante un juez, ¿no? Y que la policía venga y te... Exactamente. Cometes un delito y te conviertes en delincuente. Y los mandamientos de Dios están para considerarlos. Pero fijaos que habla de la ley de la libertad. De la ley de la libertad. Lo estuvimos viendo el otro día. Dice, la ley en el capítulo 1
versículo 25, ¿os acordáis? Volvamos atrás la página. Dice Santiago 1, 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no es la ley solamente del Antiguo Testamento, sino esa ley de la libertad a la que nosotros hemos tenido acceso, porque Dios nos ha puesto, nos ha liberado, nos ha roto esas cadenas que nos llevaban atados al pecado, y ahora como hijos de Dios y en la congregación no debemos poner ninguna dificultad para que la libertad de mi hermano o de mi hermana sirviendo y adorando a Dios se entorpezca, todo lo contrario. Así que dice también Primera de Pedro, por favor, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 19, que esa ley de libertad se ha pagado con un gran precio. Primera Pedro 1, versículos del 17 al 19. Sí. ¿Tenéis por aquí? Sí. Primera de Pedro, capítulo 1. Sí. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Dios nos ha puesto en la libertad como hijos de Dios gracias a la sangre preciosa de Cristo. Es la ley de la libertad, es la ley real. Así que no podemos ni debemos traspasar ninguna de esta ley. Porque, y entonces entra, a partir de los versículos 14 al 20, entra en este tema que a veces parece complicado, que no lo es. Ya ha dejado claro Santiago lo importante que es ser hacedor y no basta con ser oidor. Y ahora enfatiza la importancia de las obras como una evidencia de la fe, Y lo hace, para mí, al leerlo esto me he imaginado, ¿no? Lo hace como si fuera una competición, porque lo está desarrollando el texto como si estuviera hablando con alguien y estuviera compitiendo en un ring, ¿no? Como si fuera un asalto. Y empieza a ver quién golpea más fuerte. El contrincante, por decirlo de alguna manera, quiere mostrar que su fe, sin obras, ya es suficiente. Mientras que él, Santiago, está diciendo que la fe sin las obras, que la fe se ha de demostrar por medio de las obras. ¿Sí? Ahí está como esta pugna, esta lucha entre estos dos conceptos. Por un lado, uno que quiere mostrar su fe sin las obras, mientras que él quiere mostrar su fe por medio de las obras. Hay el refrán que dice, obras son amores y no buenas razones, dice el refrán, ¿verdad? Jesús hablaba precisamente de las obras o del fruto de las obras, ¿no? Y vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 17 al 20. El Señor Jesús también hablaba acerca de los frutos o las obras. Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Sí. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos si el árbol malo
dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos se pueden ver y son la única manera de hacer visible la fe. A ver, hermanos, hermanas, los que estéis aquí, demuéstrame tu fe. Demuéstramela. Demuéstrame tu fe. Bueno, si yo, digamos, digo que soy hija de Dios, seguidora de Cristo, Ya. tengo que hacer sus obras para demostrar. Sí, ya. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero demuéstrame tu fe. Si quieres te lo demuestro antes de comer mañana. Muy buena. Bueno, Encarna dice que me está invitando a comer. Bueno, muy bien. Esta es la idea. La fe, tú puedes explicarme mucho acerca de la fe. Yo te puedo explicar mucho acerca de la fe. Pero si solamente son palabras, si no hay hechos, si no hay obras, ¿dónde está esa fe? ¿No? Y esto es lo que quiere dejar bien claro Santiago. Y no tiene que ver con la salvación, para nada, ¿no? Pero sí demostración muy clara de que por medio de las obras se demuestra realmente cuál es tu fe. Acordaos de aquella escena del paralítico, aquella escena que el paralítico sanado porque gracias a unos amigos, ¿verdad?, llevaron a su amigo paralítico hasta donde estaba Jesús, bajándolo por el techo, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dice, por la fe de ellos, ¿y en qué consistió la fe de ellos? Llevar al paralítico, llevarlo hasta donde estaba Jesús. La fe en acción, la fe en acción. La fe se puede ver, sí, se puede ver por medio de las obras, si no, no hay manera de ver la fe. La fe viva, la fe verdadera se ve en el acto, en el hecho, en la acción. Hoy en día, por lo menos un comentario, hoy en día es habitual, especialmente entre aquellos que un día deciden, pues, no sé, dejar de congregarse en una comunidad, es habitual escuchar de estas personas que dicen, bueno, es que la fe es algo íntimo y personal, yo ya me relaciono con Dios y tal y cual, y con todo respeto, pues uno dice, pues sí, es algo íntimo, claro que sí, también es íntimo mío y es personal, pero realmente, por desgracia, con el tiempo, eso hay un alejamiento y se aparta de lo que es precisamente el ámbito de la vida cristiana, del servir al prójimo, de participar juntos en la obra de Dios. Así que el asunto es serio, es grave, la fe tiene que ser íntegra, completa. No se puede separar la fe de las obras, ni tampoco repartirla en dos grupos de una congregación. Por ejemplo, nos acordamos de la historia de Marta y María, esas dos hermanas, ¿verdad? Esas dos hermanas, Marta y María, que cuando el Señor Jesús va a visitarles, pues una está a sus pies y la otra haciendo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la tendencia de hacer una separación. Es que esta María era mejor que Marta, o otro puede decir, no, Marta tendría que estar. Bueno, nosotros lo mismo muchas veces hacemos en el ámbito de la iglesia, de la comunidad, ¿no? Decimos, es que este está sirviendo, es que solamente ora, y podemos caer en un error tremendo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos dones, funciones, servicios distintos. Y es tan importante el tema porque no es una cuestión solamente de creer. Fijaos lo que llega a decir Santiago cuando en el versículo 18 dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. Versículo 19, también los demonios creen y tiemblan.
Esto es un ejemplo impresionante que nos muestra que realmente la fe sin esas obras, ¿a quién realmente están sirviendo? ¿A quién están sirviendo? Hay aquella historia del endemoniado gadareno, como cuando Jesús lo sana, ¿no? Como hay un rechazo de parte de los demonios de una manera bien fuerte. Estamos hablando y está poniendo Santiago este ejemplo de que es la fe sin tus obras, dice, y yo te mostraré mis obras, que la fe sin obras, versículo 20, es muerta. Literalmente la palabra que aparece en el original es estéril, es vacía. La fe sin obras está demostrando que realmente a lo mejor es que nunca ha habido esa fe. Pablo advierte seriamente contra una fe así de vacía. Cuando le escribe a Tito, puedes buscar en Tito capítulo 1, nada más tiene un capítulo, versículo 16. Tito 16, ¿cómo contempla Dios a aquellos que dicen tener fe, pero realmente sus obras demuestran todo lo contrario? Versículo 16 de Tito. Tito 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y a partir de aquí, en los últimos versículos, Santiago en su exposición, en su argumentación, tiene dos ejemplos. Primero habla de los demonios que tiemblan y tienen fe, porque conocen a quién es el Supremo, el Dios Supremo. Y ahora pone dos ejemplos de esa fe en acción. Dos ejemplos positivos. Primero ha hablado de Satanás o de los diablos, que también tienen fe pero no han sido obedientes a Dios. Y por otro lado pone dos ejemplos positivos que tienen que ver con Abraham y Rahab. Abraham. Santiago se dirige, recordamos, a judeocristianos, y para los judeocristianos Abraham tienen la idea de que fue un gran patriarca. Menciona a Abraham como justificado por las obras. Versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y cita Santiago un hecho concreto. Cuando ofreció Abraham a su hijo Isaac sobre el altar por petición de Dios. Su fe, la fe de Abraham, fue probada. Abraham ya lo había demostrado saliendo de Ur, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, sal de Ur, pues él salió de Ur, fue obediente. Pero ahora tenía que demostrar, estando ahí en el altar, con su hijo atado, tumbado, tenía que demostrar esa fe por medio de la acción, de un hecho tan difícil, complejo. Y él estaba convencido, si fuéramos a Hebreos, nos dice que él estaba convencido que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Claro. Exacto, él estaba convencido, tenía esa confianza de que Dios iba a hacer algo. Y aunque fuera matando a su hijo, luego lo resucitaría. La cuestión es que Abraham no se quedó reflexionando en la tienda cuando el Señor le dijo, ve allí al monte Moria y sacrifica a tu hijo. No se quedó allí reflexionando, llorando, no, él pasó a la acción en un momento de auténtica prueba, ¿verdad? Para nosotros, difícil de entender incluso. Pero dice en Génesis que Abraham
creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le sirvió, le fue contado. Dios lo consideró justo por su obediencia, por su fe. Por eso fue llamado amigo de Dios, amigo de Dios. Como también lo sería Moisés. En otro pasaje Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Más tarde también Jesús llamó así a sus discípulos. Dice, ya no los llamaré siervos, ¿vale? Ahora os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que la amistad, Dios quiere ser amigo, pero también espera obediencia, espera acción, obras, hechos. Pablo, hablando de las obras, realmente rechaza las obras de la ley. Vamos a Romanos capítulo 9, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 32. Porque aunque Dios está esperando y deseando tus obras, las obras no van a ser suficientes para justificarnos delante de la ley. Y eso lo quiere dejar claro Santiago también, y Pablo, por supuesto. Romanos 9:32. Dice, a ver, sí. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caído, y el que cayere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Pero dice Romanos, a ver, ahí el pasaje, el principio del versículo. Empieza con un porqué. El 32, ¿verdad? Sí. Dice, sino como por obras de la ley, dice, iban tras ellas, no por fe. Hablando del Antiguo Testamento, no iban por fe, sino iban por intentar salvarse por medio de la fe. Pero, más adelante, está bien la lectura. Santiago habla de obras de fe que no pueden faltar a una fe viva. Pablo, más tarde, enfatiza lo imprescindible de las obras de la fe, pero también escribe a los creyentes en Éfeso, un texto muy conocido, en Efesios capítulo 2, no lo busquéis, ya os lo digo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de Dios. Y más adelante dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que deja bien claro que las obras es resultado, y que Dios ha preparado esas obras, buenas obras, es resultado de la fe. La fe es la que salva, pero no las obras. Sin embargo, vuelve a repetir Gálatas, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, es decir, todo lo que tiene que ver con la ley, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, el último ejemplo que pone Rahab, y vamos acabando ya, es esta mujer, Rahab, la prostituta, mencionada en Josué capítulo 2. Qué diferente la historia de Rahab a la historia de Abraham a la de Rahab, ¿verdad? Son dos situaciones totalmente distintas. Dice versículo 25 de Santiago 2:25, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Qué diferente la historia de Rahab de Abraham, ¿verdad? Y sin embargo es puesta como ejemplo de justificación por sus obras. Vamos a ver, Rahab era una mujer, en primer lugar, gentil, o sea, no pertenecía al pueblo de Israel. Además, una mujer que practicaba la prostitución. Pero, aún así,
fue incorporada al pueblo de Israel. Cuando Jericó cayó, Rahab, porque así se lo prometieron, Rahab fue recibida por el pueblo de Israel. Rahab vino a ser la madre de Booz. Cuando leemos la genealogía de Jesús, Booz, que fue aquel con quien se casó Ruth. Y Rahab fue, digamos, en la genealogía de Jesucristo, la vemos allí. Una mujer prostituta, una mujer gentil, no judía, y sin embargo forma parte de la genealogía de Jesucristo, como lo encontramos en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué el Espíritu Santo añade en la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11? ¿Por qué lo añade entonces? Bueno, realmente no fue simplemente por esconder a los espías, no fue simplemente por evitar que los apresaran sus conciudadanos. Rahab tuvo fe en el Dios de los israelitas. Cuando leemos en Josué capítulo 8, espera, vamos a ver, no sale aquí, pero en Josué capítulo 2, versículos 8 y 11, ella dice: sé que el Señor os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. La fe de esta mujer en el Dios del pueblo de Israel le llevó a actuar, le llevó a obrar. Por eso, dice, fue justificada, no, está diciendo Santiago, que por las obras. Esa mujer se arriesgó, escondió al enemigo de los ciudadanos de Jericó, los escondió en su casa, les ayudó a escapar, e igual que hizo Abraham con esa fe por medio del sacrificio de Isaac que no se llegó a realizar, la fe de aquella mujer fue en un momento crítico lo que la salvó, porque creyó en el Dios del pueblo de Israel. Y acaba este capítulo de estos ejemplos de Abraham y de Rahab. Santiago saca, en el versículo 26, saca esta conclusión. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que todo el razonamiento que ha estado siguiendo Santiago, todo este razonamiento de no podemos marginar a unos y a otros, no hay que practicar esa parcialidad de hacer distinción entre unos y otros, y que el amor al prójimo debe de ser la realidad en la vida de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Eso se tiene que transmitir o se tiene que evidenciar por medio de las obras. Todo un razonamiento, ¿verdad? Y sigue hablando Santiago de cosas bien prácticas, como veremos el próximo día en el capítulo 3, hablando acerca de la lengua. Así que hasta aquí este capítulo, que es un capítulo al que muchas veces acudimos, sobre todo en la segunda parte, pero que tiene un sentido cuando seguimos toda la línea argumental de Santiago. Pues que el Señor nos ayude a entender y a vivir, y que también nos hagamos esta pregunta: ¿de qué manera mi fe está influyendo en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, en el ámbito tanto de la Iglesia como fuera de la Iglesia? ¿Dónde está mi fe? Si es una fe basada también en obras. Que el Señor nos bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página
así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?